Bienvenidos a la sesión número 4. En esta sesión vamos a estar compartiendo 3 principios muy importantes que nos van a servir para fondo de la metodología que nosotros vamos a utilizar para poder llegar a ser unos estudiantes de la Biblia de excelencia. Así que vamos a comenzar y me gustaría que pudiéramos revisar la imagen a continuación. Obviamente esta imagen es un semáforo y usted debe entender que el semáforo cumple una función muy importante. Imaginémonos por un momento que no existieran los semáforos. Sería todo un caos, la verdad. Pero qué bueno que existen los semáforos, porque los semáforos distinguen 3 tipos de luces. La roja, que significa que debemos detenernos. La naranja, que significa que nosotros debemos tener mucha precaución. Y la verde, que significa siga adelante. Puede caminar con libertad, puede transitar con libertad. Bien sea que usted esté en su vehículo puede continuar, o peatón, como peatón, usted puede caminar tranquilamente. Entonces, basado en este tipo de analogía que quiero presentarles, vamos a comenzar con el primer principio, que es el de la observación. Cuando yo hablo de la observación, quisiera que entendiéramos que debemos entonces aprender a detenernos para observar bien. Ahora mire, no es casualidad. Fíjense, cuando usted llega a un semáforo y la luz está en roja, el hecho de que usted se haya podido detener le da la oportunidad de tener una mejor observación del lugar. De hecho, de una manera muy estratégica, los publicistas colocan ciertas vallas, ciertos letreros en los lugares en donde la gente se detiene en los semáforos. ¿Por qué? Porque va a tener la oportunidad de observar. Esto es interesante y es importante, porque de la misma manera nosotros debemos pensar que al estudiar la Biblia debemos pensar en la luz roja muchas veces, porque debemos detenernos para mirar mejor, observar mejor. Ahora, piénselo por un momento. Dios nos dio a nosotros 2 ojos. 2 ojos, no 1, 2. Con 2 ojos nosotros podemos ver de una manera estereoscópica, pero también nosotros podemos ver de lejos, de cerca, nosotros podemos ver periféricamente, podemos ver en 3 dimensiones, podemos ver en colores nítidos. Es interesante lo que los ojos pueden llegar a ver. Pero ahora, pueden haber muchos colores interesantes y tú los puedes ver, pero no te detienes a observar. Y no es lo mismo ver o mirar que observar. Cuando tú observas, ya pasas a un lugar en donde te detienes a descubrir detalles importantes. Y es aquí donde yo quiero que nosotros nos detengamos un poquito hablando de la observación. Porque deberíamos tener una actitud bien peculiar. La actitud de un investigador privado. Yo no sé si ustedes recuerdan al famoso Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, muchos de nosotros lo recordamos porque su gabardina, su sombrerito y peculiarmente su lupa. ¿Qué es lo que pasa con la lupa? Que la lupa le permitía a él buscar detalles, los detalles más minuciosos, las pistas más curiosas, porque a través de esa búsqueda, a través de esa observación minuciosa, él podía llegar a encontrar la solución a un caso. Entonces nosotros tenemos que entender que de la misma manera nosotros, al acercarnos a la Biblia, abordar la Biblia en su plenitud, es como buscar una aguja en un pajar muchas veces, ¿sí? Pero cuando nosotros buscamos y buscamos, la Biblia misma dice: el que busca encuentra, nosotros vamos a poder encontrar detalles, minuciosidades, pistas que nos van a poder llevarnos a nosotros también a entender y comprender los casos de nuestra vida. Por eso es tan importante, familia, que nosotros entendamos lo que es el principio de la observación. Te invito entonces a que te detengas un momento y que entiendas que la Biblia no es para que tú vayas de a corrida siempre, que hay momentos en los que tú tienes que detenerte para observar. Pero también, en segundo lugar, hay momentos en los que debes tener precaución. Precaución, porque es peligroso. Si tú te pasas la luz en amarillo, puede llegar a ser peligroso. Peligroso, ¿por qué? Porque entonces confundes a otros conductores de otras vías y pueden haber accidentes. Entonces, cuando hablamos de interpretación, es exactamente lo mismo. Si nosotros no interpretamos correctamente la palabra de Dios,
puede llegar a ser muy peligroso. Así que tenemos que ser muy cautos, muy precavidos, tener mucha precaución a la hora de interpretar la Biblia. Y déjenme decirles que cuando hablamos de interpretar, yo estoy seguro que lo primero que debe venir a nuestra mente es los diferentes idiomas. Por un lado, tal vez podemos pensar también en la música, por otro lado. Y ambas son analogías que son muy buenas para rescatar en este principio. Cuando nosotros hablamos de la interpretación y hablamos de un idioma, es interesante porque sabemos que muchos idiomas no se pueden traducir literalmente. La traducción literal no nos lleva a la comprensión exacta de lo que se dice. Sin embargo, debemos aprender a interpretar. ¿Por qué? Porque eso nos va a traer muchos más detalles y comprensión a la hora de escuchar. Por lo tanto, la interpretación es fundamental. Por ejemplo, ustedes todos saben que en el idioma, por ejemplo, en el inglés se dice I call you back. Y obviamente muchos aquí erróneamente traducen te llamo para atrás. Pero eso es porque traducen literalmente al español. Sin embargo, la manera correcta no sería traduciendo, sino interpretando. Te devuelvo la llamada. Esa sería la manera correcta de interpretar lo que se está diciendo. De igual manera, nosotros a veces cometemos errores garrafales al traducir literalmente o al no entender cómo se debe interpretar correctamente un texto. Y es por esa razón que te invito también a que nosotros seamos precavidos a la hora de interpretar. Lo mismo ocurre cuando hablamos de la música. Si nosotros hablamos de música, la música es un lenguaje que, ojo, se escribe, se lee, pero también se interpreta. Usted ha oído decir que uno es un intérprete de la canción o un intérprete de la música. Bueno, ¿por qué? Porque el intérprete lo que hace es sencillamente hacer que lo que está escrito sea lo que se reproduzca, tal cual como está escrito. Entonces no hay tal cosa como que lo interpreto a mi manera. Por eso la Biblia dice que no hay muchas interpretaciones, sino que la interpretación es única. La Biblia se traduce o se interpreta por la misma Biblia, por la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener esa claridad a la hora de interpretar. Imagínense que nosotros, por ejemplo, seamos 10 pianistas y 10 pianistas nos ponen a nosotros una sinfonía de Beethoven y que cada quien decida tocarla como quiera. No puede, por la sencilla razón de que si se sujeta a lo que tiene escrito ahí, hay una sola manera de tocarlo, porque ahí te dice todo, las notas, el ritmo, la fuerza, todas las emociones que deben sentirse en la canción están ahí plasmados. Por eso es importante entenderlo. Cuando tú veas a 10 hombres tocando con la misma partitura, tocarán exactamente lo mismo. Si la están interpretando correctamente, será lo mismo exactamente. De esa misma manera debe ser cuando nosotros estudiemos la Biblia. Por eso les animo a que continúen haciendo este curso online. ¿Por qué? Porque en este curso de la importancia de la Biblia vamos a descubrir muchas técnicas, muchos trucos de interpretación interesantísimos, así como también de observación. Y finalmente quiero hablar acerca de lo que es la aplicación. Porque ¿de qué nos vale a nosotros la observación y la interpretación si nosotros no aplicamos? Aplicar significa ponerlo en uso en nuestras vidas. Y eso es muy importante. Tal vez pudiéramos pensar en lo que es la teoría y la práctica. Y muchos se quedaron con ese concepto, la teoría y la práctica. Pero yo voy más allá. Porque la teoría es una cosa y la sola teoría no sirve para nada. Solamente sirve para engrandecer nuestro conocimiento, hacernos cabezones. Pero la teoría debe ir acompañada de la práctica. ¿La práctica qué es? Poner en obra lo que yo estoy ahora en la teoría escuchando y aprendiendo. Pero cuando nos quedamos en la práctica todavía estamos fallos. ¿Por qué? Porque debemos ir tras la experiencia. Es decir, me voy a explicar. Si volvemos a hablar en el término de la música, por ejemplo, ¿cuál es el éxito de un músico? La experiencia que puede tener. ¿Cómo adquirió esa experiencia de tanto leer, ejecutar, interpretar, una y otra vez practicarlo, hasta que eso se convierte en experiencia viva? De la misma manera, yo te quisiera preguntar, ¿quién de nosotros en su sano juicio
sería capaz de ofrecerse a hacerse una operación a corazón abierto con un cardiólogo recién egresado. Caramba, no estoy poniendo en duda los conocimientos, ¿sí? No estoy poniendo en duda su práctica. Él hizo su universidad, la parte teórica, él hizo su práctica, los años de servicio práctico que hizo, pero a medida de que él ahora sigue practicando en el día a día, va a adquirir mucha más experiencia. Ahora, si a ti te ponen a escoger un doctor que sea menos experimentado o uno más experimentado, seguramente tú vas a escoger el más experimentado. Al igual que cuando te montas en un vuelo, tú seguramente te montarás en el vuelo en donde el piloto sea el más experimentado. Yo creo que te vas a poner nervioso si te enteras que el piloto que te va a llevar tal vez desde Miami hasta París es un piloto que apenas, señores pasajeros, les anuncio que este va a ser mi primer vuelo. Caramba, yo creo que muchos de nosotros nos pondríamos nerviosos. ¿Por qué? Porque le falta la experiencia y eso a nosotros nos pone como que a dudar. No quiere decir que no lo pueda hacer bien. Obviamente siempre habrá alguna primera vez. Pero quiere decir que tu confianza está mayormente puesta en aquel que tiene la experiencia. Y es por eso que nosotros debemos adquirir esa experiencia, debemos adquirir esa práctica experiencia, la aplicación en la que nos va a llevar hasta allá. Por eso, familia, les dejo con estos 3 puntos, estos 3 principios de lo que es importante, la metodología que nosotros vamos a utilizar. Y de ahora en adelante, todo lo que nosotros vamos a ver, como les dije anteriormente, lo vamos a enfocar en esta metodología. Primero tenemos que aprender a observar el texto, luego tenemos que aprender a interpretarlo y finalmente tenemos que aplicarlo a nuestras vidas. Dios te bendiga.